Un poder judicial de Michoacán. Eficiente, cercano, sensible a las necesidades ciudadanas, que da resultados. Citlali Fernández González es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, así como maestra en Igualdad de Género y en Prevención de la Violencia de Género por Ergon, Grupo SNECA. Asimismo, concluyó estudios de doctorado en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como subdirectora jurídica de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, diputada en la 70ª legislatura del Congreso local. Fue la primera mujer secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, asesora del gobernador del estado y consejera del Poder Judicial de Michoacán en el periodo 2011-2016. Posteriormente, fungió como directora de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas del Poder Judicial de Michoacán, desde donde se impulsó acciones orientadas a la protección de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y el acceso a la justicia con perspectiva de género e interculturalidad. Cuenta además con diversos diplomados y especialidades en medios alternativos de solución de conflictos, derecho societario, derecho laboral, responsabilidad de servidores públicos y enfoque de derechos humanos en la Procuración de Justicia. En 2011, recibió la presea Vasco de Quiroga al mérito jurídico. Desde el 15 de septiembre de 2025, se desempeña como magistrada integrante de la Sala Colegiada Civil Región La Piedad, cargo al que accedió tras la primera elección judicial. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen a este espacio, el arte de lo bueno y lo justo. Ya escuchó usted, el día de hoy es un gusto poder conversar en este espacio con la magistrada de la Sala Colegiada Civil Región La Piedad, Citlali Fernández González. Ya la conocí usted un poquito a través de esta pieza biográfica, pero antes de adentrarnos y también pues hablar de un tema significativo, el papel de la justicia en este sector de la población, las y los adultos mayores, hay que saludar a toda la producción que hace posible este espacio, también a nuestra compañera Jenny Velázquez, quien es intérprete de lengua de señas mexicana, y bueno, en ausencia de Astrid del Ángel, le saluda Eric Serpa. Magistrada, es un gusto poder conversar el día de hoy con usted en un tema relevante para la justicia, un reto también que se tiene en la justicia, en el Estado, en el país, los adultos mayores, pero bueno, es un gusto poder conversar. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Eric, y gracias al Sistema Michoacano por permitirnos platicar de estos temas tan interesantes, que yo creo que son muy importantes también que los conozca la ciudadanía, y sobre todo informar también de lo que hacemos aquí en el Poder Judicial. Para iniciar, ¿por qué es relevante hablar de la justicia en este sector de la población, magistrada? Y también, bueno, para las personas que nos siguen, bueno, también saludamos a nuestros amigos de Vox que nos ven y que nos escuchan a través de sus redes sociales, a través de la radio. ¿Por qué es relevante hablar de la justicia en los adultos mayores y cómo también definir cuáles son las características de o cómo considerar a una persona adulta mayor? Bien, pues primero decir que el artículo 1 constitucional establece que ninguna persona puede ser discriminada por su condición de edad, por ejemplo, que es lo que vamos a platicar hoy de las personas adultas mayores. Y de igual forma, el artículo 4 constitucional nos habla sobre la igualdad que debe prevalecer entre hombres y mujeres en general. Entonces, partiendo de estas bases, de estos preceptos constitucionales, pues las y los juzgadores estamos obligados a proteger y a garantizar que haya un estado de igualdad y no discriminación en los procesos judiciales que se atienden y que se ven tanto en primera instancia en los juzgados como en segunda instancia en las salas, que es donde estamos ahora en La Piedad, en la segunda sala civil, y en estos temas donde se analizan las sentencias, donde se involucran a las personas adultas mayores. Entonces, pues es muy importante siempre proteger estos derechos de las personas adultas mayores y que también las personas adultas mayores sepan a qué derechos tienen
cuando se presentan en un juicio. Para ir entendiendo estos términos, ¿a qué se refiere hablar de una segunda instancia que en ocasiones pudiera parecer algo muy lejano, no tan cercano, pero ¿a qué se refiere cuando ustedes, dentro de estos procesos, habla de una segunda instancia en materia civil, familiar, mercantil? Mira, la segunda instancia se refiere a las revisiones que hacemos cuando las personas apelan una sentencia donde no se vieron favorecidos o que consideraron que un derecho se vulneró. Entonces, opera la segunda instancia en la apelación, en la revisión o en la queja que pueden presentar las personas en general cuando están sujetas en un juicio y que su resultado no fue el que ellos esperaban, ¿verdad? Magistrada, hablar de esta regionalización, la relevancia que se tiene, ¿a qué se refiere cuando hablamos de esta regionalización de la segunda instancia? Es acercar la justicia a la población y por eso la reforma que se construyó y en la que participamos las magistradas, los jueces, el año anterior, en junio del 2025, pues trató precisamente de que esta justicia llegue a la gente en estas regiones. En La Piedad, por ejemplo, atendemos juicios que vienen de los juzgados de Tanuato, de Puruándiro, de La Piedad, que es la cabecera, y de igual forma de Zaguayo y de Jiquilpan. Entonces, eso significa que nosotros atendemos toda esta región y es una forma de acercar la justicia a las personas, porque ya no se tienen que trasladar a la ciudad de Morelia como anteriormente estaba, pero también la regionalización trajo la colegiación de las resoluciones, porque ya somos 3 magistrados que revisamos, en este caso en materia civil, las sentencias que llegan a estos juzgados de estas zonas de las que te estoy comentando. Entonces, pues esta regionalización permite también que el acceso a la justicia sea más cercano y de igual manera que las personas adultas mayores, en este caso involucradas en los juicios, pues ya no tengan que trasladarse o generar o procurar los gastos de las personas que los representan, mandándoles viáticos a la capital. Pero también mencionar que el Poder Judicial en esta transformación de acercar a la justicia a la gente también ha traído un proceso de digitalización que vamos de manera gradual y que también ahora podemos revisar los acuerdos que salen de los juzgados o de las salas, los abogados los pueden revisar de manera digital y que en este caso cuando enfrentan a la justicia se pueden encontrar con algunas dificultades. No quiere decir que una persona adulta mayor por el hecho de serlo sea vulnerable, pero sí cuando hace valer o se vislumbra en los juicios que tiene dificultades o barreras para acceder a la justicia por un tema de discriminación, por un tema de violencia, que puede ser patrimonial por lo regular, que es los temas que más llegan a los juzgados, pero sobre todo la dignidad con la que tenemos que brindarle a las personas y la empatía cuando llegan sus casos a los juzgados. Y es donde entramos para analizar que los derechos de las personas se cumplan. Magistrada, hablaba de temas colegiados que dan certeza, ¿no?, al momento de una resolución en un caso particular, pero también estos temas, menciona ya algunos, ¿no?, temas patrimoniales. En este sector de la población, los adultos mayores, ¿cuáles son algunos de los temas más comunes que llegan ante ustedes? Bueno, principalmente el patrimonial, el de las pensiones, el de la relación de los adultos mayores con las familias, y creo que principalmente en estos temas es donde el juzgador debe analizar el estado sociológico de la persona, su realidad, y identificar si se encuentra en un estado de vulnerabilidad, por ejemplo, que tuviera una discapacidad, ¿verdad? En este caso, cuando hay una persona adulta mayor con discapacidad, pues el Estado debe intervenir, y en este caso los y las juzgadoras, para hacer una suplencia de la queja en sus temas, para que el procedimiento
se nivele a un estado de igualdad procesal con su contraparte. Estos ajustes razonables, que también se les llaman ajustes razonables, nos permiten que el adulto mayor llegue a una igualdad procesal, pero también que la suplencia de la queja en estos casos, cuando hay discriminación o que también se ven involucrados el patrimonio, como es en el caso de una pensión, la Suprema Corte también ha intervenido para que los jueces podamos identificar algunas fallas en el procedimiento y suplirles la deficiencia de la queja en estos casos muy particulares, pensiones y cuando el adulto mayor tiene un estado de discapacidad. Que, como repito, no por ser adulto mayor se es vulnerable, pero sí nos obliga a las y los juzgadores a atender y visibilizar el tema concreto, la situación de la persona, ponerlo en un estado de igualdad procesal, evitar discriminaciones y sobre todo permitir que la persona, darle los medios y las posibilidades de que la persona tenga una defensa adecuada. Ahí también es importante pues que las personas adultas mayores conozcan que que hay instancias como la Defensoría Pública que los pueden auxiliar para que nunca estén solos enfrentando un proceso judicial, ya sea civil, mercantil, familiar o incluso penal. Maestra, si bien la justicia debe ser para todas y todos, ¿no? Pero se debe tener una sensibilidad especial para este sector de la población, los adultos mayores. Ya mencionaba estos términos que a veces también dentro de lo jurídico nos pueden parecer al grueso poblacional a veces complejos. Ya nos explicaba esto a qué se refiere, ajustes razonables, pero también otro tecnicismo, otra frase que es muy recurrente, el tema de la suplencia de la queja y que ya abonaba un poquito en relación a este tema. ¿Podemos profundizar o desarrollar más a qué se refiere este tema de suplencia de la queja? Cuando hay dentro del procedimiento de las demandas y del desarrollo de la presentación de pruebas, de los alegatos, se pueden ver dificultados los adultos mayores a presentar, por ejemplo, algún tipo de probanza o como dices, algún tecnicismo que no le permite al juzgador desarrollar y revisar todo lo que es el litigio. Es donde entra la suplencia de la queja para que si hubo una probanza que no se pudo desarrollar o que el abogado no lo hizo valer, el juzgador ve que ahí puede haber alguna desventaja que le puede perjudicar o que necesita abundar más el juzgador para conocer más un tema, la puede solicitar de oficio. Pero te digo, esto solamente opera en casos donde las pensiones de los adultos mayores se ven involucrados o en casos en que las personas adultas mayores tengan una discapacidad. Es decir, que no puedan acudir incluso al juzgado, se puede utilizar de los medios tecnológicos para pues, presentar su controversia y en un juicio oral familiar, por ejemplo. Los alimentos se deben de proporcionar de una manera suficiente y proporcional a los ingresos o a la falta de ellos cuando los adultos mayores no los tienen. Lo vulnerable viene cuando las barreras sociales a las que se enfrentan las personas adultas mayores, ya sea en las instituciones o incluso entre las personas, son las barreras que les imponemos, muchas veces invisibles, que pasamos día a día, como lo es el acceso a los edificios, como lo es el tema tecnológico no te permita ir a las instituciones bancarias de manera ágil, ¿verdad? Y que ocupen siempre de algún apoyo. Eso es lo que dificulta y los coloca en una situación de vulnerabilidad. Y en los juicios pasa lo mismo. El hecho de que una persona adulta mayor acuda a un juzgado, lo que debemos revisar es que esta persona lo haga de una manera igualitaria, sin barreras que le impidan o lo discriminen para accesar a la justicia. Y es ahí donde las y los juzgadores debemos analizar el caso concreto de la persona adulta mayor para que su condición no lo haga vulnerable o que garantizar que tenga todas las herramientas
necesarias para poder plantear su controversia y defenderse y presentar todas las probanzas que considere. Y para ello también tenemos auxiliares de la justicia, como en el caso de los notarios, las personas notarias, donde se ven involucrados, por ejemplo, temas de patrimonio de las personas adultas mayores o de herencias de las personas adultas mayores. Y es donde los juzgadores debemos analizar que se hayan hecho estos, se les llama poderes notariales, cuando hay casos de herencias, de contratos, que lo hayan hecho de una manera legal, con la normativa que aplica y con las condiciones que requiere para poder otorgar esos poderes, y que las personas adultas mayores no sufran un abuso por parte de algún familiar o por parte de terceros que los pueden involucrar en actos que no necesariamente sean legales. Y es lo que nosotros tenemos que analizar en los juzgados, ver esas condiciones en las que participa el adulto mayor, que se hayan cumplido todas las reglas legales para que no sufran una vulneración mayor. ¿Verdad? Hace tiempo escuchaba yo quizás estas frases, ¿no? Que seguramente las personas que nos ven o nos escuchan seguramente en algún momento, espero no haya sido en algún caso personal, pero ese juicio o ese asunto lleva años, tiene ahí. ¿Qué pasa con los tiempos? Los tiempos son muy importantes, que los tengamos que acortar y cuidar para que el adulto mayor no le llegue una justicia tardía, porque una justicia que llega tarde no es justicia. Y precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en dos casos bien interesantes, uno el de Poblete Vilches, de un señor adulto mayor que no tuvo la manera de decidir sobre su condición de salud en un tema médico y desgraciadamente falleció. Ahí la Corte Interamericana estableció que se deben cuidar la dignidad de las personas, la autonomía y la posibilidad de decidir sobre su persona. Otro caso muy interesante también, el de Muelle Flores, es un caso en este tema en Perú, ocurrió en Perú. Nos hablaba de una persona que pidió, adulta mayor de 86 años, pidió su pensión y estuvo litigando su pensión durante años, una pensión que tampoco le llegó porque finalmente falleció, y también ahí se estableció que las y los juzgadores debemos atender la justicia de manera pronta, ¿verdad? Pronta y expedita, ¿no? Ya para ir cerrando, magistrada, ¿cuáles podrían ser algunos consejos, algunos puntos que le gustaría resaltar? Hablábamos antes de iniciar esta conversación, dentro de estas reformas, dentro de estos retos que se tienen en la justicia en nuestro estado, en nuestro país, de dar certeza, ¿no? a la población, ¿no? El tema de la justicia, la impartición de justicia es cercanía con la sociedad. ¿Cuáles podrían ser algunos puntos que le gustaría ir destacando para las personas que nos siguen en este momento, que se tengan presente, y también cuáles podrían ser algunos desafíos que se tenga en el tema de impartición de justicia, en este caso en el Estado? Creo que las personas adultas mayores deben saber que pueden acudir a los órganos jurisdiccionales y hacer saber las dificultades o las barreras que tienen para poder solicitar el acceso a la justicia, ¿verdad? Hacerlo siempre de manera acompañadas, y también saber que la autonomía, la dignidad y la igualdad es un tema que deben hacer valer, pero que también las personas servidoras públicas les debemos garantizar para ese acceso a la justicia, y la dignidad sobre todo. Pues ese es un desafío, ¿no?, que se tiene hoy en día y que se está trabajando en ese sentido, magistrada. De igual manera, algo de lo que comentas, las ejecuciones de las sentencias también deben ser cuidadas para que lleguen de manera oportuna, no que se quede la sentencia en el papel sin ejecutarse o que se ejecute tarde,
porque aquí lo que interesa o lo que debemos cuidar de las personas adultas mayores es el tiempo. Esto de los procesos largos, muchas veces también la legislación permite que los abogados debatan un tema, presenten sentencias interlocutorias, o más bien nosotros dictar sentencias interlocutorias por algún procedimiento que ellos ven que no fue el correcto, y esto nos va dilatando los juicios. Es ahí donde el juzgador tiene que atender estos temas, pero cuando ya le llega el momento de resolver, tanto en primera instancia como en segunda, pues vigilar que la sentencia se ejecute de manera pronta para que las personas, en este caso adultas mayores, pero en general todas las personas tengan una justicia adecuada, completa y imparcial también, pero sobre todo apegada a derecho y siempre garantizando que las personas adultas mayores, en este caso que nos ocupa, pues tengan una protección integral, que si se ocupa un asunto médico, pues la sentencia debe decir que los sistemas de salud deben intervenir, que si se ocupa alimentos, pues que la familia los debe proporcionar, en el caso del... Y así en cada tema, pero es muy importante la participación y la opinión de los adultos mayores en los juicios, porque finalmente son los que les perjudican en su vida. Muchísimas gracias por haber compartido esta serie de reflexiones que también me parece importante que se den en este tipo de herramientas en los medios de comunicación, y pues nos mantenemos en contacto, si usted nos lo permite. Claro que sí, Eric, muchísimas gracias. Siempre deben tener las puertas abiertas, en este caso en La Piedad, en todo el Poder Judicial, para que acudan cuando lo necesiten, y sobre todo pues mantenernos en contacto para difundir estos temas, Eric, siempre que lo requieran, y gracias al Sistema Michoacano y a Vox, que nos permite también, y a las demás plataformas que nos permiten llegar con estos temas, y te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a usted por habernos seguido en esta emisión. Mi nombre es Eric Serpa, pásela bien. Un Poder Judicial de Michoacán. Eficiente, cercano, Sensible a las necesidades ciudadanas. que da resultados. resultados.